Perdón. Y cuando Dios lo transforma, deja evidencias de esa transformación. Si tú sigues llegando a este grupo, si algo te atrae, es porque has visto evidencias, no solamente en alguien más, sino en ti mismo, y has podido experimentar ese poder, esa gracia, ese toque de Dios. Y eso es lo que nos tiene aquí reunidos. Un grupo de personas que hemos sido tocadas por Dios. Y no con evidencia racional, sentimental, moral o emocional, sino con una evidencia sobrenatural de que Dios nos ha tocado, de que sabemos que Dios nos ha tocado. Y no fue un toque por allá que nos quedamos contando por el resto de nuestras vidas, sino que su toque permanece y es continuo. Y su transformación va creciendo y vamos nosotros también transformándonos conforme Él va demandando de nosotros. Y así nos damos cuenta, no solamente que Dios nos toca para unirnos a Él, para transformarnos porque sí, sino que también en ese toque hay un propósito. Y cuando Dios nos otorga un propósito, verdaderamente es que podemos experimentar plenitud. Eso que allá en el mundo llaman felicidad, Dios en el espíritu y en la atmósfera espiritual le llama plenitud. Y es eso lo que está buscando el ser humano, es esa plenitud. De lo poco o mucho que hemos recibido, es lo que humildemente te ofrecemos y te enseñamos acá, en este lugar al que estás viniendo, para aprender y no quedarte con aquello que has aprendido, sino que lo puedas transmitir a otros. Y de esa manera, tú puedas ser las manos de Dios extendidas para el necesitado. Y no es porque tú eres Dios, sino porque Dios está en ti, tú estás en Él, y juntos, como iglesia, vamos extendiendo el reino. No es una misión de ángeles, sino una misión de personas como nosotros, o tú, o yo, pecadores, incompetentes, quizás para el mundo no muy valiosos, pero si Dios te ha mirado, te ha seleccionado y te ha separado, es porque seguramente Él vio algo valioso en ti. Cuando estemos ante su presencia, Él ya nos dirá qué fue lo que vio en nosotros. Por el momento queda como un gran misterio. Lo único que nos dice es que ha tomado de lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar al que se cree sabio y entendido. Y hasta ahí vamos como perdiendo, pero seguro Él tiene otras razones de peso. Pero quizás nuestra vanidad no lo soportaría, ¿no? Vamos entonces, como siempre lo hacemos, a entregarle este espacio a Dios. Vamos a invitarlo a Él para que Él tome el control absolutamente de todo. De nada sirve dar charlas grandilocuentes, teológicas, ricas en experiencia, si Él no está acá. Hablar del protagonista sin que esté el protagonista no tiene sentido. Y la iglesia ha padecido eso durante mucho tiempo. Se habla de Dios, pero no se ve a Dios actuar. Se habla de resurrección, pero no experimentamos el poder de la resurrección dentro de nuestros corazones. Hablar, hablar y hablar y hablar. Moral, buen comportamiento, leyes, preceptos, haga esto, no haga aquello, Dios es esto, Dios es lo otro. Pero el protagonista, lejos de nuestro corazón. Y por eso antes de cada reunión, siempre empezamos invitándolo a Él, para que el protagonista esté con nosotros y esa verdad del Evangelio resuene dentro de cada uno. Porque cuando tú escuchas la verdad y el Espíritu Santo está dentro de ti, esa verdad se va, en esa resonancia es que nosotros obtenemos crecimiento espiritual. Sin la presencia de Dios no hay resonancia, no hay palabra de verdad. Por mucho que tú sepas, por mucha información que recibas, eso de nada te sirve. Padre, gracias por tu amor, gracias por cada persona que ha venido acá, porque han dispuesto de su tiempo, que es tu tiempo. Eres bienvenido. Padre, Espíritu Santo, sobre cada uno de ellos,
se rompen, cualquier cadena en el espíritu, en la razón, en la emoción, en las pasiones y en los instintos, que no permitan que la palabra de verdad toque al corazón y transforme y haga todo aquello que tú dices que hace tu palabra, para que nadie pueda levantarse y decir que tenemos un Dios mentiroso. Mas cuando practicamos y hacemos como tú has dicho, conforme a tu principio, esta verdad que sea dicha, porque no hablamos por hablar, sino que hablamos de lo que hemos visto, escuchado y lo que hemos experimentado, sumado a lo que tú nos has revelado en tu palabra. Y si es la verdad, esa verdad no puede volver vacía, Señor, porque es tu promesa. Y tú no eres mentiroso ni pierdes el tiempo con nadie. Hoy bendigo a cada persona que ha llegado acá. Bendigo, Señor, empresas, proyectos familiares, problemas con hijos, Señor, tu mano poderosa actuando allí. Si hay alguien que tenga un pariente cercano enfermo o en su núcleo familiar, sea desatado tu poder ahora para que se evidencie el poder de la resurrección que mora en cada uno de nosotros, aquellos que creemos. Amén y amén. Bien, hoy traíamos un tema en el cronograma, pero me he tomado la libertad, para los que de pronto han leído el cronograma de las charlas o han tenido como acceso al cronograma anual, y me he tomado un poco la libertad en el espíritu de hablar de otro tema que consideré fundamental para el grupo y para ir terminando el año con el ciclo de conferencias que damos acá. Y quiero hablar de un tema que se toca poco, creo que se ha tocado en varias oportunidades, pero un poco como abuelo de pájaro dentro de las charlas durante todo el año, y es la resurrección de Cristo. ¿Qué tiene que ver la resurrección de Cristo conmigo? ¿Cuánto medito, cuánto pienso, cuánto conozco de la resurrección? ¿Eso qué tiene que ver conmigo como creyente? ¿Qué hace la resurrección dentro de mí? Para mí, a nivel práctico, a nivel teológico, a nivel moral, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Y quiero tocar un pasaje de Hechos de los Apóstoles muy interesante que nos abre la puerta a una comprensión mayor de la resurrección y el significado que tiene para nosotros. En realidad voy a tocar 3 pasajes de las Escrituras. Normalmente cuando doy una charla suelo utilizar nada más dos textos bíblicos, a lo sumo 3, pero no lo suelo hacer. Pero en este caso me gustaría hacerlo porque sabemos poco o se predica, se enseña relativamente casi nada sobre la resurrección. Se habla de prosperidad, se habla de los dones del Espíritu, de la fe, de la oración, pero no de la resurrección como un cimiento de nuestra fe. Y algo mucho más importante para los que han estado escuchando las charlas que damos de Biblia. Para los que no conocen, los miércoles tenemos charlas bíblicas donde vamos haciendo un seguimiento de cada uno de los libros de la Biblia, leyendo pasaje por pasaje, se va explicando de acuerdo al contexto histórico, etimológico, qué es el significado de las palabras, de dónde vienen, y se va como dibujando todo lo que va diciendo la Escritura y la vamos desglosando. También, para los que no pueden asistir a la clase presencialmente, yo no le llamo clase porque la Biblia no se enseña, sino que la Biblia se vive. Este libro no se enseña, este libro es para vivir. Más bien, como en las charlas de Biblia, también hay un enlace que se los puede dar Mariana, Mónica, Juan David, Daniel, para el que esté interesado, y lo pueden ver en streaming por YouTube. Se meten y tienen la clase al calor del hogar. Dime. Miércoles de Biblia se llama el canal.
Yo estoy más desactualizado en todo eso, bendito sea el Señor. Bien, entonces vamos a Hechos de los Apóstoles. Generalmente no traemos Biblia, ¿cierto? Sí. Escuché un sí y todos no. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo del 6 al 9. El contexto es bien interesante. Resulta que el apóstol Pablo es sometido a juicio en el Sanedrín. Él estaba predicando desde Siria, donde había una iglesia muy grande en la Alta Siria, en Damasco. Venía de regreso a Jerusalén a encontrarse con Santiago y con el apóstol Pedro, y en ese camino es sorprendido por unas personas que lo quieren aprender de parte del Sanedrín. El Sanedrín, cuando lean en las Escrituras, era como el colegiado sacerdotal, como el estrado judicial al que se llevaba todo aquel que estaba predicando, enseñando o vociferando una que otra herejía. Entonces en el Sanedrín los sumos sacerdotes y los doctores de la ley, de las Escrituras, de la Torá judía, se encargaban de escudriñar el caso, revisarlo, y conforme daban veredicto, e incluso a veces el veredicto podría ser, si la herejía era muy fuerte y la persona no se retractaba, una lapidación. Lapidación es igual a que te paren un paredón y te comiencen a arrojar piedras y termines en la muerte. Como Esteban el evangelista, que cuando comenzó a predicar el evangelio, haciendo milagros, señales, prodigios, sanando personas por medio del Espíritu Santo, y fue lapidado, fue apedreado, y fue nuestro primer mártir, ¿no? El protomártir, el primer mártir de la iglesia, el evangelista Esteban. ¿Okay? Entonces Pablo lo llevan al Sanedrín porque estaba predicando el evangelio a disgusto de los judíos, del pueblo judío de Jerusalén, y entonces dice, Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Esa parte nos referimos al Sanedrín. Dos facciones, saduceos y fariseos. ¿Qué los diferenciaba? Principalmente un detalle no menor y teológico. Y era que los saduceos, como casta sacerdotal materialista, no creían ni en los ángeles, ni en las esferas celestiales, no creían incluso ni en la resurrección de los muertos. Un saduceo contemporáneo a Jesucristo pensaba de la siguiente manera: si yo estoy con Dios y cumplo los 10 mandamientos, Dios me va a prosperar, voy a tener una mujer bonita, voy a tener carro, voy a tener camello y beca. Y en ese orden de ideas, la bendición solo obedecía en la esfera material. La bendición para los saduceos solo operaba en la esfera de nacer, crecer, reproducir y morir. Pero eso sí, mientras nazco, me reproduzco si acaso e inevitablemente muero, voy a tener una vida próspera. Esa era la concepción saducea de la espiritualidad, una bendición material. El ser humano no tiene acceso a esa esfera espiritual, el único espíritu es Dios, el ser humano carne es, polvo es, en polvo se convertirá, y así termina todo el quehacer de las cosas. Pero por el otro lado existía la casta facción de los fariseos, que eran de corte más espiritualista y más purista. Y estos fariseos lo que buscaban era hacer las cosas de tal manera que se pudieran acercar más a Dios. En su intencionalidad era una facción buena. Yo quiero hacer las cosas conforme la ley de Dios demanda. Y estos fariseos hacían todo a la n potencia. Si había que perdonar, ellos intentaban perdonar el triple. Si había que diezmar, diezmaban el diezmo del diezmo del diezmo. Si había que ayunar, ayunaban 3 veces más, y así las cosas intentaban ganarse el cielo por su propia fuerza. Y ya en los evangelios vemos que Jesús tiene muchas confrontaciones con los fariseos, precisamente por ese nivel de vanidad de aquel que cree que está haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios, pero su corazón está alejado de él.
¿ok? Para no andar en lo que no merece, el caso es que están fariseos y saduceos y llega el apóstol Pablo justamente a ser juzgado en el Sanedrín por estas dos facciones que gobernaban, digámoslo así, como la esfera espiritual de Jerusalén. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo. Pablo era fariseo de nacimiento, discípulo de Gamaliel, fariseo de fariseos. Es decir, Pablo creía en la resurrección de los muertos, ¿no? Y creía en la esfera angelical y en el mundo sobrenatural. Creía que había algo más para el ser humano que nacer, crecer, reproducir y morir. Aparte de todo, ya había tenido un encuentro con el Señor y ahora sí que eso que antes él había escuchado y estudiado ya se hacía visible, plausible y material para él. Dice: yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si es un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y lo dejaron ir. Captó la benevolencia de aquellos que tenían un pensamiento parecido y por eso supo desviar la atención de aquellos que lo estaban persiguiendo y fue liberado. ¿Por qué estoy leyendo este pasaje y qué tiene que ver? 1. A Pablo se le acusó de la resurrección, de predicar la resurrección de los muertos. Esa era la principal acusación que se le hacía a Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos que escuchaban al apóstol Pablo en las plazas, en las calles, en los centros de las entradas a las grandes ciudades donde se reunían todas las caravanas, escuchaban todas estas personas que la predicación tenía una palabra común y era hablar de resurrección, de una vida futura, de que esta carne mortal iba a ser transfigurada, iba a ser transformada e iba a resucitar, e iba a volver a nacer. ¿Cuánto estamos escuchando nosotros que se predica o que se habla de que nosotros vamos a resucitar? ¿Cuánto escuchamos eso? Escuchamos: ven a Cristo que tu vida puede ser mejor. Venga, usted tiene una necesidad, venga, yo oro por usted. Pero ¿cuánto o a quiénes nos seduce la idea de la resurrección? Predicar de la resurrección parece que ya pasó de moda. Hablar de que tú vas a resucitar, de que tu cuerpo no va a ser sino que va a ser transformado a semejanza del cuerpo de Cristo, es demasiado escandaloso. No, yo tengo que empezar por cosas más suaves. Venga, que Dios lo quiere mucho, Dios lo saca de este problema, y así te vas metiendo en el cuento con Dios. Pero miren por qué el apóstol Pablo fue llevado al Sanedrín. Precisamente porque su voz era la predicación de la resurrección, como la esperanza de todos los creyentes. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Esperanza es: ¿qué expectativa buena, agradable tienes tú con Dios? ¿O en qué promesa de Dios está fincada tu esperanza? Medita esto en un momento. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Tu esperanza está en un Dios compañero que alivie mi soledad, la soledad de mi alma, y que me vaya llevando y poder decir: tengo una vida bonita, mis hijos ya son más obedientes, Dios me ha prosperado económicamente,
creo que soy más espiritual, ya no digo palabras, me comporto diferente, la atmósfera de mi cuarto, de mi casa, las locaciones en las que yo me muevo ha cambiado. ¿Cuál es tu esperanza con Dios? ¿Cuál es la promesa que llena tu corazón o hacia dónde estás apuntando? ¿Cuál es tu norte? Déjame decirte que todos podemos tener muchas esperanzas. Cuán promesas hay de Dios, cuán esperanzas hay. Pero la única gran y verdadera esperanza que debe alegrar nuestro corazón es la resurrección. Y es que un día vamos a resucitar de entre los muertos. Si esa no es nuestra alegría, entonces nos estamos alegrando en la carne y en las cosas de la carne, pero no estamos comprendiendo la verdadera necesidad del Espíritu, porque es nuestro espíritu el que anhela esa resurrección. Nuestro espíritu sabe y se sabe incompleto. Por eso el ser humano hace lo que hace en esta vida. Por eso sentimos ese vacío que nos mueve a intentar buscar un significado, una trascendencia, a darle significación a lo que hacemos todo el tiempo, a encontrar un propósito. Porque nuestro espíritu necesita y reconoce cuando se le habla de vida eterna y la resurrección. Es pues la resurrección, la esperanza que mueve verdaderamente al espíritu. Hay muchas otras promesas de Dios en las Escrituras, hay muchas. Por cada libro hay numerosas promesas. Si nos vamos a Génesis, todas las promesas que hay en Abraham, nosotros en Cristo recibimos las promesas de Abraham y son maravillosas y qué rico a ir por ellas. Pero la esperanza más grande que nuestro espíritu sabe reconocer es la resurrección. Pero otra gran esperanza no es como la salvación. Sí, pero la resurrección, a veces pensamos en salvación como voy a estar con Dios y como me voy a ir al cielo, pero pocas veces pensamos en que lo que quiere Dios es resucitarnos, que es la voluntad de Dios, y ya vamos a leer un pasaje donde vamos a aclarar más eso. Miren, este pasaje no está gratuitamente. El Espíritu Santo, que inspiró a Lucas para escribir este pasaje en Hechos de los Apóstoles, no es gratuito. Y es porque en este pasaje nos muestran las dos facetas, las dos polaridades de lo que es la iglesia actualmente. Ustedes saben que el Antiguo Testamento es como un espejo, es como una sombra de lo que había de ser Cristo. Todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que es Cristo. Los judíos celebraban, Dios les mandó a santificar las fiestas. Lo hemos leído en los mandamientos. Y pueblo mío, y santificarás las fiestas. Santificar las fiestas no significa celebrar con aperitivo y con poquito licor, o rezar el Padre Nuestro del Ángelus antes de almorzar. Eso no significa santificar las fiestas. Santificar las fiestas era reconocer, predicar y enseñar las 5 grandes festividades judías, como el Día del Perdón, que era el Yom Kippur, o celebrar la fiesta de los tabernáculos, la Pascua, el Pentecostés, y una en especial que tiene que ver con la resurrección, que es la fiesta de las primicias. Ellos celebraban algo que se llamaba la fiesta de las primicias, que era cuando había una cosecha en primavera, ellos recogían todo el producido, y de ese producido sacaban una parte, una porción, que era un manojo de trigos y cereales no cárnicos, y se lo entregaban al pueblo, a los sacerdotes, y los sacerdotes hacían una ofrenda a Dios. Esa ofrenda, esa fiesta que parecía un rito pesado, molesto, anual, legalista, estaba simbolizando y estaba prefigurando la resurrección de Cristo.
que iba a ser primicia e iba a resucitar primero para con muchos después resucitar. Y era un manojo porque cuando leemos en los evangelios vamos a ver que Jesucristo resucitó. Cuando leemos el evangelio de Juan vemos que Jesucristo no resucitó solo, sino que más personas resucitaron junto a él. Y hubo personas que estaban en las tumbas y se levantaron. ¿Cuántos recuerdan que eso está en el evangelio? A veces pensamos que el único que resucitó fue Cristo. No, Cristo resucitó y otros varones justos resucitaron en Israel con él. De la misma manera en que Dios les había enseñado y había prefigurado en la fiesta de las primicias, donde había un manojo de cereales que se levantaba a Dios. Jesús se fue con otros más. Él y un manojo más resucitaron como las primicias. Cada fiesta, cada palabra prefiguraba algún evento en relación a la historia o a la salvación de la cual nosotros disfrutamos ahora. Si me estoy poniendo un poco denso, me dicen, ok. Bien. Entonces, de esa misma manera, en el Nuevo Testamento, aquí estamos hablando de 40, 60 años después de Cristo, que fue escrito este libro, también está prefigurando cosas que ahora están sucediendo como iglesia. Y es que si bien ya no existen los saduceos y los fariseos, sí existen dos tipos de iglesia dentro o cohabitando en una misma iglesia. Hay una iglesia de corte saducea y hay una iglesia de corte o de tipo farisea. Hay una iglesia en la que hablar de cosas sobrenaturales, de ángeles, de dones espirituales, de Dios me habló, de Dios me dio una visión, de Dios me dio un sueño, que escandaliza. Esa es la iglesia saducea. La iglesia que ha despojado a Dios de lo sobrenatural. Y Dios es un paquete completo. Dios es quien es. Y si Dios es sobrenatural, no podemos esperar de Él simplemente cosas naturales, porque le estamos negando su identidad. Y hay una facción, hay una parte de iglesia que convive con nosotros, come con nosotros, habla con nosotros, lee la misma escritura, que niega la resurrección de Cristo, que niega el mundo espiritual. Y por otro lado, hay otra iglesia que recibe y acepta el mundo espiritual y el mundo sobrenatural. Y es que a veces esta iglesia saducea es una tentación muy grande, y es la tentación de la razón. La tentación de la razón, la tentación de utilizar mi mente no como una herramienta, sino como aquella que le da sentido a todo lo que yo hago. Cuando yo utilizo mi razón, que es una herramienta, como lo es el martillo al carpintero, y creo que la razón es un fin en sí mismo, entonces estoy destinado, por muy bien intencionado, bien portado yo sea, a caer en un saduceísmo y en una falta de experiencia espiritual y sobrenatural, y terminar incluso negando que Cristo resucitó. ¿En qué iglesia estamos nosotros? ¿A qué iglesia queremos tener acceso? Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Corinto, capítulo 15, del verso 2, voy a leer hasta el 9, pero yo creo que hay más cosas que vamos a seguir leyendo porque tiene bastante densidad. Corintios capítulo 15, versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente
os he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, el apóstol Pablo nos va a enseñar cómo él hacía, cuál era el ABC de su predicación. Él llegaba a un pueblo, a un pueblito, y cómo comenzaba a predicarle a las personas que no conocían a Cristo. Él nos está dando su ABC como apóstol de la evangelización, el deber ser. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Isaías, Jeremías, en Génesis, los profetas ya lo habían anunciado. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Es decir, Cristo se encargó de dejar una evidencia de la resurrección. La resurrección no fue un hecho por la fe. Por la fe ellos creyeron que Él era el Hijo de Dios. Pero la resurrección para ellos fue evidente. Ellos vieron a Cristo resucitado. Y tenía que ser una evidencia para poder darles a ellos el poder de ser testigos. Muchos de ustedes han compartido su testimonio. Testimonio es aquel que es testigo de. Cuando tú compartes tu testimonio de vida o de conversión, tú simplemente eres alguien que está leyendo lo que Dios escribió. Yo soy testigo de lo que Dios hizo en mí. Yo no soy ni mucho menos el protagonista de esto. Es Dios el que escribe. Yo soy como aquel libro que se deja escribir, o que no se dejó, pero que se termina dejando escribir. Entonces, miren esto. Para ellos ser testigos, tuvieron que tener una experiencia real, directa, tangible e incluso material con Él. Comieron, Tomás introdujo su dedo en la llaga del costado de nuestro Señor. Comieron con Él pescado en los 40 días postreros a la resurrección. Y eso ya nos empieza a hablar de una evidencia que quería dejar nuestro Señor para que ellos le fueran como testigos de la resurrección. Porque a veces nosotros no podemos ser testigos, nunca podemos ser testigos, de algo que nos contaron. Yo no soy testigo de algo que nos contaron. Yo no puedo ser testimonio en medio de un teléfono roto. Yo soy testigo cuando evidencio o se evidencia en mí una realidad que yo pueda decir, esto es verdad, esto es tangible. Por eso se llama el testimonio. Por eso nadie puede controvertir tu testimonio. Pueden controvertir tu teología, tus elucubraciones intelectuales, pero tu testimonio, ¿quién lo va a controvertir si tú lo viviste? ¿Quién? Es tu experiencia directa, es tu prueba de la verdad. Nadie puede controvertirlo. De la misma forma, Dios comisionó y Pablo nos está dando la evidencia precisamente de la resurrección a través de personas que lo experimentaron. Entonces dice primero, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas, es decir, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Otras 500 personas en Jerusalén tuvieron el privilegio de tener un encuentro con Cristo resucitado directo. No que les contaron, no que alguien les testimonió, lo experimentaron de forma directa para poder ser testigos de la resurrección. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, se apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo, antes de la experiencia con Cristo, se llamaba Saulo, que es el mismo nombre Saúl.
solo que latinizado. Saúl, como el rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Y a partir de esa experiencia, él se cambia el nombre y se pone Paulus, o Pablo en castellano, que significa el más pequeño. ¿Por qué? Porque se consideraba el más pequeño de los apóstoles, en tanto fue el último al que conoció y tuvo la experiencia de Cristo resucitado. La diferencia que hace a un apóstol de nosotros actualmente es la experiencia de Cristo resucitado, tangible y real como testigos de su resurrección. Eso es lo que diferencia a un apóstol de la iglesia como tal, aquel que tuvo una experiencia directa de Cristo resucitado para testificar. Tan importante es la resurrección que nuestro Señor se tomó el trabajo de aparecérsele a todos sus apóstoles, al apóstol Pablo como último y a 500 personas más. Tan importante era la resurrección y dejar evidencia de esa resurrección. Nosotros no podemos desechar, menospreciar o por el solo hecho de ver algo o esa resurrección tan lejana, que ahorita vamos a ver que no es tan lejana como pensamos, que nos hace voltear nuestros rostros hacia otras partes de las Escrituras o hacia otras promesas, despreciando este principio fundamental que necesitó incluso llevar a la evidencia. Por fe ellos no conocieron a Cristo. Pablo no conoció a Jesús por fe, sino por experiencia directa de un Cristo resucitado. Tal es la importancia de la resurrección dentro de nuestro conocimiento como creyentes. Ahora, entendiendo esto, el poder de la resurrección, vamos a adentrarnos un poco en lo que significa o la praxis moral para nosotros, o cómo yo lidio con eso. Ok, sí, Cristo resucitó, es importante, pero ¿por qué? Eso cómo se come, cómo yo puedo vivir con eso, o cómo esa idea o esa revelación afecta a mi diario vivir. Y esto es aquí lo importante, ¿no? Miren, ustedes cuántas veces, o no sé si lo han notado, seguramente sí, en las Escrituras, las parábolas, nuestro Señor utiliza ese ambiente como natural, de siembra y cosecha, de tipo y de corte agrícola, en todas sus analogías, predicaciones, enseñanzas, pedagogía. ¿Cuántas veces han notado eso? El 70% de las predicaciones de nuestro Señor atañen a una explicación, una pedagogía usando elementos agrícolas. ¿Por qué? Algunos dirán, bueno, pues porque ese era el contexto de la época, era un pueblo agrícola, había que enseñarle con los elementos agrícolas. Sí, está bien. Sin embargo, a pesar de esto, hay un mensaje más profundo en la Escritura y que hay que saber comprender, hay que saber leer. La Biblia no es simplemente para leer antes de dormir y darle gracias a Dios, cerrarla o hacer un devocional. La palabra de Dios es para meditarla, es para escudriñarla, y de esa forma vas a sacarle jugo. Es como esos bolis interminables que ya no sacan. Y no voy a decir qué pasaba después de que uno se comía esos bolis, pero que uno sentía que se quedaban dentro de uno mucho tiempo. Y qué pena pues la analogía, pero que se les podía sacar jugo, y eso era denso, y usted absorbía y seguía saliendo. De esa misma manera las Escrituras salen y sacan y enseñan, y tú crees que has leído un pasaje y que lo has comprendido, y wow, ya puedo pasar al otro, ya comprendí, y resulta que ese pasaje va aún más allá y enseña no solamente un contexto histórico, sino que también da una revelación espiritual. Y cuando tú tienes una revelación espiritual en tu vida práctica, cosas especiales comienzan a pasar porque has entendido una verdad del reino, y cuando tú practicas los principios del reino, las cosas en tu exterior cambian. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros descubramos allí, principios, y que bajen a nuestro corazón. Pero para eso hay que escudriñarlo. Resulta que
meditando en las Escrituras, el Señor me mostraba algo y era el concepto de semilla. El concepto de semilla no es fortuito en la Escritura, no es fortuito en los Evangelios. Una semilla. Una semilla. La parábola de los talentos, del sembrador, quien ha recibido la palabra es una semilla que entra a tu corazón. Y uno dice, sí, la palabra es la predicación, el que cree y el que no cree. Pero más allá de simplemente vernos como si fuéramos tierra estéril, tierra fecunda o un pedregal que no produce nada, o al principio produce pero después muere porque no hay raíces, que es lo que todos entendemos como en ese nivel normal de la parábola. Hay algo más profundo allí y es el concepto de semilla que se produce dentro de nosotros. Y es que cuando recibimos el Espíritu Santo o el mensaje de la salvación, está la semilla que tiene el potencial para la resurrección dentro de ti. Cuando tú crees y recibes a Cristo y tienes la experiencia de Cristo por fe, no por una evidencia tangible como la de los apóstoles, es puesta por la palabra y por la locura de la predicación una semilla dentro de ti que tiene todo el potencial de formarse dentro de ti, y de esa semilla va a nacer como si fuera un huevito, va a eclosionar en resurrección. En cada uno de nosotros, con la predicación y cuando recibimos el Evangelio, hay una semilla con todo el potencial para resucitar. Hay un poder dentro de nosotros que está creciendo y que va a llegar a su plenitud en el día de la resurrección. Ese es el poder de la semilla que hay dentro de cada uno de nosotros. Y es esa semilla y el entendimiento de esa semilla que tenemos que cuidar, porque es el poder mismo del que resucitó a Cristo de entre los muertos. Nos es necesario, dicen los evangelios, que muera el cascarón, que muera la carne, para lo que esa semilla espiritual creciendo en nosotros nos resucite en el día postrero, en el día último. Vamos al Evangelio de Juan, palabras de nuestro Señor, para que nos explique un poco mejor esto, o pueda dibujar esta realidad de la que estoy hablando. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Sí, Señor, yo quiero saber cuál es tu voluntad. Dime tu voluntad. ¿Cuántas veces hemos hecho esta oración? Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Y finalmente estamos esperando una respuesta tal como cambiarme de un trabajo Y a un trabajo X, casarme con un X a un Y, o me mudo a este lugar o me mudo a este otro lugar. Generalmente cuando le pedimos al Señor, muéstrame tu voluntad, en nuestro interior, y juzguen ustedes, eso me pasa a mí, no sé si a ustedes, pero uno generalmente tiene un deseo ya preestablecido cuando le pide a Dios, muéstrame tu voluntad. Generalmente nuestra intención no está tan limpia o no está vacía. Generalmente hay una doble intención. Nuestra palabra puede camuflar todo. Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Pero el corazón sabe que está esperando otro tipo de respuesta. Estamos condicionando a Dios a una respuesta específica. Pero miren de la manera tan sencilla, simple, clara lo que nos dice Dios de cuál es su voluntad. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Queremos conocer la voluntad del Padre? Pues ahí va. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad
del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Él no se puso a decir, mire, yo quiero que ustedes sean felices, yo quiero que me conozcan, es que ustedes son muy pecadores. No, la voluntad del Padre es que todo aquel que crea en Él resucite. Eso es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Todo lo demás que generalmente nosotros ponemos en oración es completamente accesorio, es secundario, es pasajero. No te vas a quedar con el nada. Normalmente la expectativa de vida a nivel mundial va creciendo, pero no pasa de los 100 años. Ni en Noruega, Dinamarca, Japón o países con cierto, digámoslo así, como estándar de vida y supervivencia, etcétera, etcétera. Es muy poquito lo que tú vives acá, en esta tierra. Y es mucho lo que nos preocupa de esta tierra. Pero Él nos está ofreciendo algo mucho más grande y es vida eterna y resurrección. Nos está ofreciendo un nuevo cuerpo que no va a ser corrompido, que no es corrupto, que va a ser transformado. Él te está ofreciendo, simplemente si lo ves y crees en Él, que va a llegar un día en que esta naturaleza de sufrimiento, en que ese vacío espiritual que nosotros tenemos, entre esa voracidad humana de no saciarnos con nada, que todo eso va a terminar. Un cuerpo que no va a sufrir, un cuerpo incluso que no va a tener sangre, un cuerpo que va a poder pasar de la materia a las realidades espirituales, a voluntad y libertad, un cuerpo que no va a pecar, que no va a tener que arrepentirse y pedirle perdón a Dios, porque uno pide perdón cuando peca, pero ese cuerpo no va a pecar, porque dice que va a ser incorrupto a semejanza de su cuerpo. ¿Cuántas veces pensamos nosotros en nuestra intimidad con Dios, en lo que seremos? Y en eso que seremos, ¿cuánto nos da esperanza para soportar esta vida que es de la cual vamos a ser despojados? ¿Estamos viviendo lo básico del Evangelio o nos estamos yendo por las periferias? Que si bien son agradables, que si bien también son la voluntad de Dios, creo que hay un orden y creo que el apóstol Pablo predicaba en ese orden, no de manera gratuita. Debemos estar conscientes y anclados en ese poder de la resurrección que está dentro de nosotros a manera de semilla, porque el reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar. Eso que sembró es el poder de la resurrección en cada uno de nosotros, el potencial de transformación. ¿Saben? Uno creería que no, pero en época de los apóstoles, personas que habían escuchado al apóstol Pablo, que habían experimentado milagros sobrenaturales, resurrecciones, pero digo resurrecciones no de la postrera, sino personas que, así como Lázaro, que habían muerto por algo y volvían a la vida. Personas que habían experimentado tanta gracia de Dios y poder de Dios, aún dudaban de la resurrección. Y es que tristemente yo he escuchado personas dentro de la iglesia que niegan la resurrección. O incluso he escuchado esto: si se llegan a encontrar la tumba de Cristo y los huesos de Cristo, mi fe no cambia, yo sigo creyendo. ¡Qué contradicción tan grande! Sin la resurrección de Cristo, vana es nuestra fe, no tiene sentido. No lo digo yo, lo dice el apóstol. Dice, 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Es decir, es lo primero que les predico y es lo primero que ustedes, que ya algunos están vociferando entre ustedes y están diciendo que no existe, cuando es la enseñanza fundamental.
sobre la cual todas las promesas, las cosas subsidiarias, accesorias de Dios que vienen por gracia a nosotros, se despliegan a través del poder de la resurrección. Dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, es decir, innecesaria, estúpida, loca, tonta es nuestra fe. Vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si tú no tienes, y aquí esto es lo importante de todo, o es el sentido de todo aquello que estoy diciendo, si tú no tienes presente la importancia de la resurrección de Cristo en tu vida y el poder que tiene dentro de ti para transformarte de un cuerpo decadente y pecador, transformar a aquel hombre pecador desde Adán a una nueva criatura en Cristo, entonces vana es tu fe, vana es tu esperanza, porque estás pegado de cosas completamente saduceas, como carro, casa y beca, pero no de lo fundamental, lo que llena el espíritu y lo imperecedero. No puedo ser yo espiritual cuando espero cosas materiales. Más si esperando cosas espirituales, camino por el espíritu, he aquí que Dios ha encontrado una persona espiritual. Más yo creyéndome espiritual, simplemente por las promesas materiales, no voy a hacer nada diferente a aquellos saduceos. Y hay muchos en la iglesia viviendo una vida saducea. Y eso no quiere Dios, porque ya acabamos de leer en el Evangelio de Juan cuál es la voluntad de Dios. Los que creen en mí, que el Padre me ha enviado, yo los voy a resucitar en el día postrero. Mas ahora, versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Leo todo esto y perdónenme que sea tan extenso leyendo las Escrituras, pero yo creo que es bueno no parafrasear a Pablo y dejarlo que la revelación nos hable por sí misma. El último gran enemigo del ser humano que causó la caída es también el primer gran enemigo del ser humano, va a ser el último en ser derrotado por la gracia y por la obra redentora de la cruz. Y el postrer enemigo, versículo 26, que será destruido es la muerte. La firmeza y la esperanza en la resurrección no es nada más y nada menos que la certeza de que tú no vas a morir. Y el miedo a la muerte es el digámoslo así, como el enemigo de la humanidad, el principal enemigo, el fantasma, el temor más grande que ha sometido a la humanidad. Si tú ves ahora en todas estas corrientes del transhumanismo, la criogenia, que empezó como en los 90 con Walt Disney y todas estas personas que se querían como perpetuar en la vida y incluso sacaron una parodia de los mismos creadores de Los Simpson con Futurama, de este jovencito que era metido en una de estas celdas criogénicas por accidente y después aparece en otra época.
esto no es nuevo, esto viene desde hace mucho atrás. Los babilonios, de hecho, su principal preocupación existencial era el por qué morimos y el cómo obtenemos la vida eterna. Y hay una cantidad de leyendas, la leyenda que es la epopeya de Gilgamesh, y los griegos también tenían su propio cuento del néctar de los dioses y la ambrosía y alcanzar la inmortalidad. Los vikingos o escandinavos también, los mayas, los muiscas, aztecas, olmecas y todas las grandes culturas siempre han tenido ese dolor de muerte, ese dolor de por qué el ser humano perece. Los orientales, un poco más místicos o más astutos, le hacían, discúlpenme la expresión, como la comba al palo y decían, ok, no, la vida es por ciclos, entonces que hay que asumir los ciclos. Todo crea y se recrea y nace y se recrea, el samsara y el círculo del eterno retorno y todo eso. Pero entonces, el principal enemigo que ha sostenido, que enfrenta a la humanidad, es la muerte. El primero y el último en ser derrotado. Esa semilla que hay dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros, por la esperanza en Cristo, tiene todo el potencial para resucitarte dentro de los muertos. Y esa es la principal obra que Dios quiere hacer dentro de nosotros. La principal, fundamental, no accesoria. Y por eso Cristo te llamó. Por eso Dios nos escogió. Dios te eligió no solamente para que tengas una vida abundante, agradable, bendecida, que de hecho hace parte, sino te escogió para que resucites. ¿Cómo será ese cuerpo? Si quieren podemos leerlo, pero aquí en todo el capítulo 15, para los que quieran leerlo, todo el capítulo 15 de Primera de Corintios te habla de cómo sería ese cuerpo. ¿Cómo va a ser ese cuerpo que vamos a tener? ¿Cómo no va a necesitar comer? ¿Cómo va a ser espiritual? Porque muchos se mofan de la resurrección. Y solo pregunten, háganse esta pregunta. Si yo me parase delante de un auditorio en una universidad y comienzo a hablar de la resurrección, o en un lugar donde se supone hay cierto grado de intelectuales o de personas que se consideren a sí mismos intelectuales, y tú comiences a hablar de la locura de la resurrección, te van a menospreciar por eso. Y mire que muchas veces nosotros bajamos nuestro lenguaje para ser más creíbles, y hablamos de cosas o hablamos de Dios de manera en que suene más aceptable, más amigable para el otro. ¿Cómo? ¿Milagros? No, pues estás loco. ¿Cómo? ¿Don de lenguas? ¿Cómo el Espíritu Santo me dijo? ¿Resurrección? No, ni hablar. Eso es ridículo. ¿Cómo alguien, en esta época en la que vivimos, que salimos de la precariedad del oscurantismo, ahora, digamos, donde tenemos todo, donde somos señor ciencia, señora posmodernidad, hay todavía unos trogloditas que hablan de, unos cavernícolas que hablan de resurrección? Pues por la locura de la predicación y de la resurrección. Dios dejó evidencia, dejó testigos. No le quitemos al Evangelio fragmentos, no nos avergoncemos del Evangelio, porque si no nos avergonzamos del Evangelio, que es poder de salvación, no solamente para nosotros, sino para todos aquellos que reciban la palabra, vas a verte o vas a tener propósito en tu vida y vas a saber que lo que ha dicho Dios se va a cumplir. Y de esa manera la resurrección cada vez más te va a dar ganas de gritar y de hablar y de esperar. Y cuando estés pasando por un problema, vas a saber que ese problema es pasajero, porque Dios te escogió para resucitar. Dentro de muchas personas Dios te llamó a ti con tus defectos, con tus problemas, y te dice, mira, yo quiero que resucites. Y la resurrección es un acto del Creador. Resurrección es un acto creativo de Dios. La resurrección no es una metamorfosis. La resurrección es un acto creativo de Dios
Por eso Él dice, y serán nuevas criaturas. Nuevas es que lo viejo será desechado como un cascarón. Este cuerpo con el que nosotros cargamos será completamente desechado. No importa si fue quemado, no importa si fue despellejado por los tiburones en alta mar, no importa si fue en un ataúd o en donde sea, o moriste escalando el Everest, no importa. Tu cuerpo va a ser resucitado porque la resurrección es un acto creativo de Dios. Y tú tienes ese potencial dentro de ti. ¿Quieres evidencias de eso? Si tú quieres evidencias de ese potencial creativo de la resurrección en ti, comienza a practicar los principios que Él dejó establecidos para sus hijos. Haz lo que Él dice que hagas para ver qué pasa. Y mis hijos y los que creen en mí pondrán manos sobre enfermos, irán y hablarán de mí y los seguirán señales, prodigios y milagros. Y los que creen en mí, yo los sustentaré. Y los que caminan conmigo y practican las verdades del reino, todo lo demás yo se los voy a añadir. Practícalo y te vas a dar cuenta que el poder de la resurrección que hay en ti va a resonar con esa verdad y vas a tener verdadera esperanza. Entonces, que mi esperanza no solo sean esas promesas accesorias, sino que mi esperanza sea como la que predicaron los apóstoles, que tu esperanza como verdadero creyente sea la resurrección. Vamos a meditar sobre la resurrección. No la dejemos como algo que recitamos en el credo. ¿Cuántas personas recitan digámoslo así, en una Eucaristía sobre el credo y dicen, sí, creo en Dios Padre, todopoderoso, y que resucitó de los muertos y al tercer día? Sí, tú lo dices, pero lo crees, lo vives, conoces que es ese poder que está dentro de ti. Conoces que el poder que resucitó a Cristo dentro de los muertos también te va a resucitar a ti de tu vida decadente y que tu cuerpo va a ser transformado. Eso alegra tu espíritu. Si no te alegra eso ahora a ti, es porque has vivido mucho tiempo con el espíritu dormido y es tu carne la que ha estado dirigiendo y controlando toda tu vida. Si no me alegra la esperanza de la resurrección, síntoma de un espíritu dormido, adormilado. El espíritu no quiere carro, casa y beca. El espíritu gime porque el reino de los cielos se haga acá. Gime por no morir. Gime por encontrarse con su Creador, con el Padre. Ese es el clamor de nuestro espíritu. Quiere sentido, quiere encontrarse, mire, ¿quién me creó? ¿Para qué estoy hecho? ¿Yo por qué soy yo? Ese es el clamor del espíritu dentro de ti. La carne solo busca distracciones. La carne solo busca pasar el tiempo. La carne solo quiere no hacer lo que el espíritu quiere hacer, porque nuestra carne está caída. Y la carne caída no puede buscar las cosas de arriba, porque caída está, carne es. Mas lo que es espíritu, espíritu es y vida produce. Y la verdad de la resurrección va a resonar en la medida en que yo comprenda esa realidad, que mi carne no agrada de eso y no siente esperanza ni tiene paz en eso. Yo siento paz si tengo los servicios, luz, internet, el triple play, agua, todo lo tengo cubierto, el colegio de los hijos. Ay, ahí sí tengo paz de espíritu. Eso no es paz de espíritu, eso es paz de la carne, eso es basura, eso es paz de la carne, eso es instinto de supervivencia, eso es lo que estás llenando. Pero tu espíritu gime y clama dentro de ti diciendo, yo quiero sentido, yo quiero propósito, ¿por qué estoy aquí? Dios, ¿cuál es tu voluntad? Dios, te quiero conocer. Dios, quiero depender de ti. Pero la carne busca autosostenimiento. Ok, banco del ahorro, voy a hacer esto, servicios cumplidos. Ay, pasé feliz este mes, Dios me bendijo porque pasé limpio, entonces no me preocupé.
Eso es tu carne, eso no es tu espíritu. Tu espíritu está buscando las cosas de arriba, la carne está buscando la mera supervivencia. A veces confundimos paz con instinto de supervivencia satisfecho. Pero si meditamos en la resurrección y la resurrección me da paz, o síntoma de aquel que está descubriendo las verdades espirituales. Y si por las verdades espirituales mi carne siente paz, voy por el camino correcto. Estoy bien y estoy caminando con el Señor. Y la revelación de Dios viene hacia mí. Y ahora sí puedo decir, y todas las demás cosas me son añadidas. Porque las cosas le son añadidas a los que son de verdad espirituales, no a los que buscan satisfacer las necesidades subsidiarias de la carne, sino aquel que busca satisfacer las necesidades del espíritu. Y las cosas de la carne le son añadidas a ese grupo de personas. Por lo tanto, ellos van a poder disfrutar y van a decir, ay Dios, tú suples todo, a mí nada me importa, solo importa tu reino. Y no es que nos vamos a volver unos anacoretas o nos vamos a ir al Tíbet a meditar o a un monasterio, no se trata de eso. Sino la actitud de nuestro espíritu, hacia dónde está volcada la actitud de mi espíritu. Ese es el secreto del poder de la resurrección. Si tú sientes paz con esta verdad en tu carne, quiere decir que estás rasgando el velo de la carne y el espíritu, y estás comprendiendo y los estás separando. Esto es carne y esto es espíritu. Más, si lo que te da paz en tu vida es lo subsidiario a la supervivencia solamente, quiere decir que en tu espíritu está muy dormido. ¿Y sabes qué hace Dios con los espíritus dormidos? Por amor. ¿Saben qué hace? Ustedes nunca tuvieron un compañero que de pronto ustedes estaban en una convivencia, un paseo, y siempre está el granuja que hace el bullying, el fastidioso que llega, y entonces alguien se duerme, o el profesor malicioso, que alguien se le queda dormido en clase y hace el aplauso. Nosotros teníamos uno de matemáticas muy terrible que hacía eso muy a menudo. Pero el problema es que era un anestesiólogo tremendo, porque más de 3 se les quedaban dormidos, y clase de 6 y 7 era horroroso. Dios hace exactamente lo mismo con un espíritu dormido. Un cimbronazo. Él mueve, Él te remueve tus cimientos. Y a la carne no le gusta cuando Dios la mueve. Tu carne reniega y dice, Dios, pero es que yo no voy a volver a creer, es que yo estaba esperando que hicieras esto y esto, yo ya no te creo. Eso le pasa a la gente que se para allá allá en público a hablar de sus cosas, pero eso no tiene que ver conmigo. Vea, yo practiqué eso no me funcionó. ¿A quién no le funcionó? ¿A tu carne o a tu espíritu? ¿A los caprichos de tu carne o a tu espíritu? Ahí está la diferencia. Dios conmueve un espíritu, y gracias a Dios cuando Él nos conmueve. Al principio no nos va a gustar que nos despierte, pero después le vamos a dar gracias, vamos a decir, gracias Señor, porque no me dejaste anclado y me revelaste algo más allá que simplemente el mero modo surviving, el de supervivencia, en el que nos mantenemos todo el tiempo, ver cómo subsistimos. Y me llevaste a una realidad, a una esfera espiritual donde tú me das todo por añadidura, pero entonces para que eso sea posible, para que a cada día le baste su propio afán, como dice la Escritura, y yo sienta esa paz como Jesús que decía, a cada día le baste su propio afán, y se iba con su gran túnica, caminando relajado. Mire que los impuestos, vaya, ábranle la boca a ese pez, sáquenle la moneda de oro y paguen, y les alcanzaba para todos. Para poder andar en esa tranquilidad del reino, en esa realidad espiritual, tengo que ser espiritual. Y para ser espiritual, primera verdad, y es de lo que hemos estado hablando y repitiendo, busca si estás teniendo esperanza o paz en la esperanza de la resurrección. Si eso te da paz, bien. Si no, no esperes el cimbronazo, prodúcelo tú mismo y comienza a buscar lo espiritual. Vamos entonces a entregarle este momento
al Señor. Padre, gracias por cada persona que ha venido a este lugar, Señor. Gracias por la semilla que hay en cada uno de nosotros. Yo sé que nuestra carne, Padre, no ve el valor de la semilla del Espíritu, porque tenemos un velo que está arraigado en nosotros de generación tras generación. Nuestros padres, la sociedad, la civilización nos enseña que el valor de unas cosas, Señor, es más grande que el valor de otras, y que incluso estas otras son fantasía. Pero a los que hemos experimentado y evidenciado tu presencia, tu verdad y las realidades de tu reino, Señor, ayúdanos a reconocer el poder de esta semilla que nos resucitará en el día elegido de entre los muertos y saciará la sed de nuestra alma, Señor. Lo que por tanto luchamos, lo que tanto nos hace sudar, buscar, arrodillarnos. Y es la redención completa, la emancipación, Señor, de la ley de la carne, de la muerte, del sinsentido, del no poderte ver en la esfera espiritual, del pecado, como ese lastre que nos acompaña desde que nacemos. Ayúdanos a ver verdaderamente lo valioso que has puesto en nosotros. Espíritu Santo, gracias, porque tú haces que esta semilla crezca, germine en nosotros y nos santifique por el poder de la resurrección. Y por ese mismo poder, nuestra carne aún muriendo sea revitalizada y una nueva creación se forme en nosotros. Gracias, Padre. Si hay alguien con necesidad acá, Señor, tú también tienes lo accesorio, lo secundario, porque te importamos en cuenta. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, si hay alguien enfermo o con necesidad, aquí presente o en casa, tu mano sanadora extendida y produciendo por la llaga de Cristo sanidad. Si hay alguien, Señor, que le ha chocado lo que yo he hablado, porque puede ser chocante, yo te pido, Señor, que no sean mis palabras ni la persona que habla, sino una revelación personal al corazón de lo que es la esfera espiritual y de lo grande que estamos llamados a ser por la fe en nuestro Señor Cristo. Amén y amén. Muchas gracias por haberme escuchado. No sé si de pronto alguien quiere dar un anuncio o tiene que dar un anuncio o lo va a dar.